Hola, bienvenidos ahora sí al primer capítulo del podcast de la Trinchera Cultural. Recordemos que el pasado fue el episodio piloto. Bienvenidos ahora sí al primer capítulo. Hoy vamos a estar hablando de Walter Benjamin, un filósofo, crítico, escritor alemán de origen judío, perteneciente a la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, como vamos a ver, es una escuela muy determinante y muy influyente en las ciencias sociales, con tendencias marxistas. Es la que inicia con lo que se llama el marxismo cultural y es fundamental a la hora de estudiar ciencias sociales hoy en día. Se tiene que saber qué produjo y qué propuso la escuela de Frankfurt. Benjamin pertenece a esa escuela y hoy vamos a estar viendo su escrito llamado La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Entonces comencemos. Benjamin comienza aclarando que su análisis no va enfocado al desarrollo histórico que permitió el cambio de las condiciones de producción, sino más bien a realizar una tesis acerca de las tendencias evolutivas del arte bajo las condiciones actuales de producción. Es decir, no va a ser un análisis de cómo se constituyó la actualidad, sino un análisis de cómo ésta tiende a constituirse de cara al futuro. Benjamin explica que la obra de arte siempre ha sido susceptible a la reproducción, es algo natural en ella. Lo que los hombres habían hecho podía ser imitado por los hombres. Los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico y los maestros han hecho copias para difundir las obras. Sin embargo, la reproducción técnica es una variable nueva y que irrumpe con la normalidad. Aquí Benjamin hace un breve repaso de la evolución histórica donde hubo reproducción masificada de algún objeto. Entonces, nombra a los griegos en su proceso de fundir y acuñar monedas, o después la xilografía para reproducir el dibujo, la litografía, etcétera, etcétera. Pero aclara que esas reproducciones, primero, no son de la obra de arte, que es a lo que él se va a enfocar, y segundo, no están marcadas con condiciones económicas tan específicas y determinantes como ya pasaba en el momento en el que Benjamin iba a escribir este texto. Benjamin no pone en duda la capacidad de la calidad técnica de reproducción, pero aclara que incluso en la reproducción mejor acabada falta el aquí y el ahora de la obra de arte, eso que hace a su existencia irrepetible en el lugar en el que se encuentra. Cuando Benjamin habla de que se perturba esa autenticidad a la hora de reproducir la obra, no se refiere a la reproducción manual, porque allí lo auténtico conserva su autoridad. Él se refiere a la producción técnica, a la reproducción masificada. Toma como ejemplo la fotografía, en donde se abre la posibilidad de reproducir cientos de fotos exactamente iguales, o a la obra coral. La obra coral eran cantos en coro como el victorino o el gregoriano, y estos dejaron de ser un consumo exclusivo para quienes iban a presenciarlo a donde fuera la presentación y ahora podían escucharlo en el momento que quisieran. Esto nos deja ver que la técnica desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar su presencia masiva, pierde la presencia de ese lugar irrepetible. La autenticidad de una obra de arte debería dar cuenta de lo que desde su origen puede transmitirse de ella, desde su duración material, es decir, de tener físicamente intacta la obra y lo que ha perdurado, hasta su testificación histórica, los acontecimientos históricos, sociales y culturales que han atravesado a dicha obra. Por ejemplo, que a la Mona Lisa se la robaron y después volvieron a recuperarla, etc. El agente más poderoso de esta reproducción técnica y masiva, en el momento en el que escribe Benjamin, es el cine. Él en el cine ve grandes posibilidades, pero ve el desarrollo de estas posibilidades, de estas formas, pagando un precio incalculable también, que es la liquidación del valor de la tradición en la herencia cultural. A esto que produce la obra de arte, a ese carácter irrepetible, mágico, metafísico, a esa autenticidad,
Benjamin la define como el aura de la obra. El aura entonces sería la manifestación irrepetible de una lejanía por más cerca que pueda estar. Y para que entendamos esa definición, él lo ejemplifica relacionándolo con el aura de los objetos naturales. Entonces nos lleva a pensar en una situación en la que estamos, por ejemplo, descansando en la playa y viendo la arena, viendo las palmeras, los cocos y el horizonte que une al océano con el cielo. En ese momento aspiramos el aura del paisaje sin necesidad de tenerlo en las manos. Viéndolo de esta manera, se comprende mejor el sentido que Benjamin le da a su tesis. Cada día que transcurre es más fácil acercar espacial y humanamente a las obras con las masas, pero a su vez, cada día que pasa se va deteriorando el aura. Ese sentido indefinible va desapareciendo poco a poco. Es decir, cada día tenemos más acceso a esa playa con vista al horizonte, cada día podemos tener más en nuestras manos el paisaje, pero con esto perdemos el espíritu del mismo. Yo cuando pasaba por este lugar del texto, imaginaba que, por ejemplo, ahora Facebook inauguró o está a punto de inaugurar, en realidad no sé, una función que se llama Facebook Places, que es que por medio de la realidad virtual podemos acceder a casi cualquier o a cualquier lugar del mundo y podemos estar ahí en presencia por medio de la realidad virtual. Y es a lo que Benjamin se refería. Cada vez estamos más cerca de las cosas. Él se refería a la obra de arte, pero por ejemplo en esta analogía que él hace, cada vez estamos más cerca de ese paisaje, cada vez lo podemos tener más y lo podemos, entre comillas, sentir más nuestro, pero a la vez va desapareciendo esa magia de los paisajes, esa magia de los lugares naturales que nace también del hecho de no poderlos tener a la mano. Benjamin explica que la unicidad, es decir, el carácter único de la obra de arte, se identifica con su ensamblamiento en el contexto de la tradición. La obra de arte y el desarrollo de las condiciones culturales son inseparables. Una estatua antigua de Venus, por ejemplo, estaba en un contexto tradicional entre los griegos, que hacían de ella un objeto culto, y los clérigos, que la miraban como un ídolo maléfico. Pero a unos y a otros se les enfrentaba de igual modo su unicidad, es decir, su aura. Las obras artísticas más antiguas surgieron al servicio de un ritual primero mágico y luego religioso. Este ritual funciona para que cada vez que se lleve a cabo renazca el valor único y auténtico de la obra. Esta unicidad hoy en día no existe. No existe, para pensarlo, por ejemplo, con la estatua de Venus, porque alguien podría tener una imagen de la estatua de Venus sin entender su contexto cultural, o podría tener, digamos, una mini estatua y no entender lo que significa esa imagen. Pero tampoco existe para ninguna producción cultural. O sea, ninguna producción cultural que nosotros consumamos y analicemos, la analizamos necesariamente viendo las condiciones que la atraviesan y que la constituyen. Entonces, en síntesis, con lo que viene explicando Benjamin y uniendo los conceptos del aura y la unicidad de la obra, se ponen sobre la mesa dos maneras que se tienen de recibir, de recepcionar, de acoger a la obra de arte, y estas dos maneras rivalizan entre ellas. Una es el valor cultual y la otra es el valor exhibitivo. El valor cultual hace referencia al culto, al ritual que se tiene que dar para recibir la obra. Por ejemplo, ciertas estatuas de dioses o ciertas imágenes de vírgenes permanecen cubiertas casi todo el año, y los únicos que tienen acceso a ellas son los sacerdotes. Y a su vez, estas obras solo se encuentran en determinados templos o determinados monasterios. Pero otro ejemplo, si no se quiere pensar en un ritual tan segmentado o tan monárquico, podría ser el ritual de ver una obra de arte. Por ejemplo, la Mona Lisa. Para ver a la Mona Lisa tendríamos que comprar un pasaje de avión o de tren para llegar a París, si es que no se vive en París. Después pagar una entrada al Museo del Louvre, y luego de estar en el museo y de hacer el recorrido,
ver con una distancia bastante considerable la obra de arte y quedarse con ese momento, con ese pequeño instante, para después, terminar con todo ese proceso. A esto se refiere con el valor cultural, con el proceso que se tiene que dar para recibir la obra. La segunda manera de recepcionarlo, o el segundo factor, es el valor exhibitivo, que son las posibilidades que tiene la obra de ser exhibida y por lo tanto recibida por el público. Entonces él explica que el valor exhibitivo crece en la medida en que reprime al valor cultural, es decir, en la medida en que hay más posibilidades de recepción por parte de las masas y por parte del público de recibir a la obra de arte, se pierde el valor del ritual, el valor del culto que se tiene que dar para recibir la obra y que remarca el aspecto mágico de la misma. Benjamin lo ejemplifica con la fotografía. Dice que la fotografía trae consigo mucho valor exhibitivo, pero justamente eso hace que pierda peso el valor cultural. Pero en este ejemplo, Benjamin dice que queda una última trinchera de refugio, un último elemento por rescatar, y que va a ser dato de la resistencia que opone el valor cultural ante la preponderancia del valor exhibitivo. Y este elemento es el rostro humano. El valor cultural en la fotografía aparece en la forma de expresión, esa expresión que data del culto, recuerdo de los seres queridos, recuerdo de los seres lejanos, desaparecidos. Esa belleza melancólica es incomparable. Pero cuando el rostro humano desaparece de la foto, entonces el valor exhibitivo se alza sin resistencia sobre el valor cultural. Aquí Benjamin referencia a Atget, que es un fotógrafo francés que retrató sobre la década de 1900 las calles de París vacías de personas. Dice que con él las placas fotográficas comienzan a convertirse en pruebas del proceso histórico que está aconteciendo. Ahora la fotografía necesita una recepción con un sentido específico. La contemplación de vuelos propios ya no resulta muy adecuada, y para ir a ellas hay que tener un camino determinado. Este camino está dado en los periódicos ilustrados, en los pies de foto de cada imagen. Y claro está que estas instrucciones que recibe quien ve la fotografía no tienen nada que ver con los títulos de los cuadros. Durante el siglo XIX se desarrolló una intensa disputa entre la pintura y la fotografía en cuanto al valor artístico de sus productos. Y ninguno de esos dos elementos, es decir, ni la pintura ni la fotografía, eran conscientes de que efectivamente hacían parte de un pleito. La época de la reproductibilidad técnica desligó al arte de su fundamento cultural. Los teóricos se preocuparon demasiado en decidir si la fotografía era un arte realmente y dejaron de preguntarse si el nacimiento de esta no modificaba por completo el carácter de la pintura. Y todavía más complejo, dice Benjamin, fue el pleito que se desarrolló entre el cine y la pintura. Teóricos como Abel Gance, que comparaban el cine con los jeroglíficos, o como Severin Mars, que exaltaban la capacidad que tenía el cine de plantearse sueños tan altivos, parecían adorar los productos cinematográficos. Pero tanto ellos como todos los defensores del mismo lo hacen siempre caracterizando al cine con un valor cultural que ellos ven en él, pero que no se ha demostrado que exista realmente. De hecho, se ha demostrado lo contrario, que cada vez más se pierde ese valor cultural. Aquí Benjamin plantea la diferencia entre el actor de teatro y el actor de cine. Y es que el uno presenta él mismo en persona su ejecución artística, mientras que la del otro es presentada por medio de todo un mecanismo. Y esto tiene dos consecuencias. La primera es que la actuación para el mundo cinematográfico está siempre sometida a unos test ópticos, tanto de la cámara como del director. Y la segunda es que el actor teatral puede modificar esos elementos en el presente dependiendo del público, del escenario, de la energía, etc. Mientras que el trabajo del actor de cine se presenta después al espectador, no en el momento en el que lo hace. Y el espectador se encuentra en el lugar de experto. Él puede emitir dictámenes sin que para ello estorbe ningún tipo de contacto con el artista.
Para entender mejor esto, Benjamin cita aquí a Luigi Pindarello, que es un novelista italiano muy crítico del cine. Él escribe, abro comillas, el actor de cine se siente como en el exilio, exiliado no solo de la escena, sino de su propia persona. Con un oscuro malestar percibe el vacío inexplicable debido a que su cuerpo se convierte en un síntoma de deficiencia que se volatiza y al que se expolia de su realidad, de su vida, de su voz y de los ruidos que produce al moverse, transformándose entonces en una imagen muda que tiembla en la pantalla un instante y que desaparece enseguida. La pequeña máquina representa ante el público su sombra, pero él tiene que contentarse con representar ante la máquina. Cierro comillas. Esto quiere decir que al cine le importa menos que el actor represente ante el público un personaje. Lo que le importa en realidad es que se represente a sí mismo ante la máquina, ante el mecanismo. El actor tiene que actuar con toda su persona, pero renunciando a su aura, porque la aura es aquí y ahora, de esta no hay copia, y se va a ver deteriorada repetición tras repetición de la escena, buscando la perfección y no la humanidad, por no hablar de los efectos especiales y de los grandes montajes que atraviesan después toda la producción cinematográfica. Pindarello explica que ese camino tortuoso que tiene que recorrer el autor cinematográfico, esa angustia que se genera al entregar su trabajo ante una máquina y esperar que opinen de él sin su intervención, esa desaparición del aura luego de la repetición de escenas de superproducciones que minimizan su talento y lo vuelven un elemento más, se balancea con la creación del personality fuera de los estudios. El personality es la creación de las estrellas, que hoy entendemos como las estrellas de Hollywood. La adulación por esas estrellas, impulsada por el capital cinematográfico, trata de conservar aquella magia de la personalidad del actor, pero en realidad esa magia ya fue reducida hace mucho tiempo. Una diferencia que marca Benjamin entre la obra de arte y el rodaje cinematográfico hace referencia a la manera en que éstas construyen la ilusión. Y aquí hay que hacer una aclaración, es que la ilusión no es realidad distorsionada en un sentido violento o impuesto, o sea, no es te estoy mostrando un mundo ilusorio sin que tú lo sepas, más bien hace referencia a la magia que crea la obra, al mundo de ficción que aceptamos porque hace parte del contrato de consumir arte. Cuando vamos al teatro o al cine sabemos que lo que nos van a mostrar es un mundo ilusorio, pero bueno, eso hace parte de consumir arte. Por un lado, la obra de teatro es ilusión pura. Esta se construye completamente en manos de los artistas y la línea entre ellos y lo que provocan es prácticamente indivisible. Mientras que en el cine, el trabajo que realizan los actores queda relegado a un plano secundario y la ilusión se construye a partir de muchos elementos diferentes. Para explicar esto, Benjamin compara esa rivalidad del teatro versus el cine con la del pintor versus el director de cine, y lo hace desarrollando a su vez la metáfora del mago y el cirujano. El mago cura al enfermo imponiéndole las manos, mientras que el cirujano realiza una intervención. El mago aminora la distancia corporal, pero la aumenta espiritualmente. El cirujano, por el contrario, aminora la distancia espiritual, pero la acrecienta corporalmente. De la misma manera, el pintor afecta su obra de manera unilateral, pero generando una conexión total con la misma. El director de cine afecta su rodaje de manera múltiple, fraccionándolo, reinventándolo las veces que sea necesario, pero no tiene una conexión total con la obra. A esto se refiere entonces Benjamin con la ilusión que generan las obras de teatro versus las producciones cinematográficas. El mundo que construye el teatro está construido totalmente por las manos de los actores, mientras que en el cine los actores se vuelven un elemento más. Son igual de necesarios que los efectos especiales, que la banda sonora, que los múltiples enfoques de la cámara, etc. Benjamin explica que la manera de disfrutar y entender una obra de arte evidentemente está ligada a la opinión del otro. Esto, aunque parece obvio, es un indicio social importante, ya que cuanto menos trascendental sea una obra, menos reacción va a generar por parte de quien la consume. Y esto es efectivamente lo que pasa con los productos
culturales en la era de la reproductibilidad técnica. Para que una reproducción artística sea recibida por las masas, tiene que perder mucho de su carácter revolucionario, tiene que perder la posibilidad de cambiar el mundo de quien lo observa, o sea, tiene que perder su poder transformador. La pintura no está hecha para las masas, por ejemplo, no es un producto que pueda ser recibido de manera colectiva, como sí pasa con el cine. Benjamin explica que esto se trata de una queja antigua. Las masas buscan disipación, pero el arte reclama recogimiento. Para explicar el significado de esto, Benjamin plantea la siguiente fórmula. Quien se recoge ante una obra de arte se sumerge en ella, se adentra en la obra, tal y como narra la leyenda que le ocurrió al pintor chino al contemplar acabado su cuadro. Por el contrario, la masa dispersa sumerge en sí misma a la obra artística. Pero entonces aquí Benjamin en 2 párrafos pareciera darle un giro total al texto, porque él viene dándole palo tras palo al cine, viene explicando que el cine, al ser un producto hecho para las masas, pierde su carácter revolucionario, pierde su carácter transformador, se vuelve un producto banal, porque también reprime el valor cultural de la obra de arte. Pero entonces le da una salida inesperada a todo lo que nos viene explicando. Él dice que el cine nació y ha crecido en base de ofrecer un montón de elementos decoradores en cada una de sus obras, desarrollando así profundamente el mundo óptico, el acústico, el sensorial y un montón de etcéteras. Y lo ejemplifica posando su atención en un elemento del desarrollo audiovisual con el que él parece estar fascinado, que es el primer plano. Él dice que este tiene la capacidad de hacer interesante lo que antes era común. Tomar una taza de café, jugar con un encendedor, agarrar una cuchara. El primer plano tiene el poder de que la gente en su diario vivir empiece a entender sus acciones mínimas de una manera más profunda. Entonces esto ha enriquecido nuestro mundo perceptivo con métodos que se explican solamente por medio del psicoanálisis, y esto a su vez trae 2 consecuencias importantes. La primera es que los elementos que desarrolla una obra cinematográfica son mucho más susceptibles al análisis que los elementos de la pintura o de la obra de teatro. Y esto nos lleva a la segunda consecuencia, que es que esta situación de análisis favorece el desarrollo en conjunto entre ciencia y arte. Y aquí es donde reposa el gran poder que tiene el cine. Y por eso Benjamin parece en el final del texto estar fascinado con él, porque ve las posibilidades de desarrollarlo científicamente. Y esto es un poder que hasta el día de hoy no había tenido la obra de arte, no se había podido conectar a la obra de arte con la ciencia. De aquí en adelante, dice Benjamin, las posibilidades son infinitas. Y aquí termina el texto de Benjamin. Él, en el epílogo, hace una referencia a la guerra, hace una referencia como en el fascismo, por el que él está muy atravesado, ya que es alemán, ya que está escribiendo en pleno contexto de la guerra. Como en el fascismo ese valor artístico va a terminar concluyendo en la guerra, es la única manera de exaltar los valores del arte. Pero no me voy a detener mucho ahí porque, aunque es cortito, me parece que se escapa del concepto central de la obra, ¿no? Del texto. Lo que sí hay que decir es que Benjamin justamente está atravesado por todas estas condiciones sociales. Analiza mucho el fascismo, no solo aquí, sino en toda su obra, ya que él es un poco todo lo que repudia el nazismo, y de hecho es perseguido por el nazismo por eso. Él es alemán, pero es muy judío, es un judío ortodoxo y además es marxista. Entonces era todo lo que repudiaba el nazismo lo perseguía, y de hecho él muere escapando de la guerra, escapando del nazismo. Llega a la frontera franco-española y en toda la guerra
La frontera era una frontera que estaba abierta, él iba a poder pasar, pero en todo el desarrollo de la guerra, justo el día en el que Benjamin llega y va a pasar esa frontera, la frontera la cierran. Benjamin entonces decide suicidarse, pero lo fuerte de todo este acontecimiento es que la frontera estuvo cerrada solo ese día. Nada, es como un llamado a entender la obra de Benjamin atravesado por todos estos condimentos y entender por qué, por ejemplo, en el epílogo le da esa última salida y esa última rama al nombramiento del fascismo y de la producción cultural. Sin nada más que decir, los invito a que me sigan en mis redes sociales que van a estar viendo ahí en la pantalla. Juan Garzón V para mi perfil personal y La Trinchera Cultural para el perfil del podcast. Y nos vemos en el próximo capítulo.